Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho, en donde estaremos narrando las historias que no son contadas por parte de todas las personas que están inmersas dentro del sistema judicial. El día de hoy tengo el honor de tener de invitado al profesor Alejandro Villarreal. A él lo conocí porque precisamente era o es cliente del despacho Villazana y Asociados y que ahora se ha convertido en un gran amigo. Él nos va a contar sobre qué es del otro lado, no tanto de lo que vive un abogado, sino ahora sí qué es lo que llega a vivir una persona estando dentro o estar inmerso dentro de un proceso penal. Y no solo de un proceso penal, sino las implicaciones que tiene el sistema, la corrupción que existe, los tratos que llega a recibir a una persona cuando están presentes intereses políticos y que aquí en Chihuahua por lo menos lo llegamos a vivir muy fuerte en el sexenio pasado. Profesor, un gusto tenerlo Mario, aquí. me da mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Me da, pues tengo mucha incertidumbre porque con usted he platicado sobre ciertas cuestiones, sobre lo que han llegado a pasar usted y otras personas que estuvieron pues inmersos dentro de pues todos estos procesos penales que llegaron a, pues a resultar, a llamar la atención pública por todos los intereses políticos que existieron en ese momento. Entonces quisiera primero comenzar por presentarse, quién es Alejandro Villarreal, a qué se dedica, a qué se dedicaba anteriormente al año pues 2016, que es cuando comienza el sexenio anterior, donde pues surgen todas estas problemáticas, donde llegan a surgir todas estas cuestiones de índole penal tanto en su contra como de otros funcionarios públicos. Platíqueme un poquito de usted, qué hacía, qué... Te agradezco mucho el espacio y te felicito por ese trabajo que estás haciendo. Veo que cada vez son más los que te ven, las que te ven, los que te escuchan y los que reflexionan junto contigo y a tus invitados. Hablar de mí mismo es vituperio, pero puedo compartirles que soy maestro normalista, soy licenciado en educación primaria, soy licenciado en artes escénicas, licenciado en derecho, Muy bien. tengo una maestría en administración y un doctorado en ciencias políticas. Y bueno, he podido desempeñar todas las profesiones para las que me capacité, pero la que más me gusta es estar vivo, tener una familia, mis hijos, mi hijo y mis hijas, tener amigos como tú, tener muchos amigos dentro del círculo del derecho en Chihuahua y en el país. Y bueno, pues desde esa perspectiva también analizar la violación al debido proceso y la constante la intimidación del gobierno de Javier Corral en un afán absurdo por vengarse de ciertas circunstancias que no creo que vengan en esta ocasión al caso mencionar con su adversario político, con el exgobernador César Duarte, y que colateralmente muchos y algunas fuimos víctima para ejercer presión en el gobierno federal, en aquel entonces con el presidente Enrique Peña Nieto, con organizaciones o instituciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del cual y al cual orgullosamente pertenezco, he sido dirigente y sigo siendo dirigente hoy en el Comité Ejecutivo Nacional. Mi familia, mis hobbies, mis amigos, mis amigas, mi profesión y a lo que hoy me dedico, esa es mi pasión, Mario. Y ese en resumen es tu amigo, el amigo de todos ustedes, Alejandro Villarreal. Ok. Hablas de una confrontación, de una enemistad entre el exgobernador Javier Corral, que tuvo su sexenio a partir del 2016, con el exgobernador César Duarte, que estuvo un sexenio antes que él. Que platícame ahí, o digo, uno, ¿en dónde entras tú en esa ecuación? O sea, ¿tú estabas al lado de como funcionario, eras simplemente un amigo de César Duarte? O sea, ¿de dónde viene o ese daño colateral al que tú te refieres? Me toca coincidir durante el sexenio de César Duarte como secretario general de la sección 8 del CENTE. Es Ok. la sección sindical federalizada en Chihuahua de trabajadores de la educación y es el sindicato más grande en el estado de Chihuahua. En aquel entonces un poco más de 44,000 agremiados, hoy ronda alrededor de los 49,000 agremiados y todos y todas ellas profesionales. Me distingue formar parte de esta gran familia y fui secretario general desde noviembre del año 2011. A los 31 años de edad llegué a esa gran responsabilidad
y culmina mi periodo en junio del año 2016. Precisamente luego que terminan los comicios electorales de ese año, donde Javier Corral asume la gubernatura. No puedo decir que ganó la gubernatura. eh, Mis amistades y el círculo en el que me desempeño, pues me permite tener de todo tipo de información, de todas las versiones, y bueno, creo que hay suficientes elementos para dudar que fue una elección transparente, una elección eficaz, veraz, sino hablar entonces de una intromisión Ujú. de quien en aquel entonces ostentaba un cargo en el gobierno de la República, de un equipo opositor al gobernador de aquel entonces, Duarte, y la polarización previo a las elecciones presidenciales, pues provocó dos grandes grupos, dos grandes tribus, y bueno, Javier Corral se vio beneficiado de esa reyerta entre el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente asume la responsabilidad del gobierno del Estado, también provocado por una campaña que le hicieron al exgobernador, una campaña de odio, de las cuales sabe hacer Javier Corral. Yo le reconozco, a pesar de que en ninguna de las circunstancias ni puntos de vista coincido con él, porque su hipocresía no me permite confiar en lo que dice, porque actúa de una manera, piensa de otra Y dice otra. y dice muy distinto, o sea, no es congruente. Y una persona así pues es hipócrita, entonces no puedes confiar en alguien así. De tal manera que él inicia una campaña de odio y un grupo al que luego se le conoció como Unión Ciudadana, algo así, y eso ayudó, eso favoreció a que en el año 2016 pues hubiera tema, hubiera materia para estar denostando en los medios de comunicación, en las redes sociales. Recordemos que las redes sociales forman una parte muy importante de cualquier mercancía que quieras vender, llámese persona, producto tangible e intangible. Y bueno, les permitió entonces disfrazar cualquier elección. En aquel momento se asumía, por supuesto, que las dirigencias seccionales o las dirigencias de cualquier organización gremial estaban vinculadas con el gobierno del Estado. Y quien ostentaba el cargo del Ejecutivo, pues era el licenciado Duarte. Me toca entonces coincidir casi con el inicio de la gestión de César Duarte hasta el culmen de la gestión de él como gobernador. Recuerdo muy bien que el día que asume la primera legislatura que acompaña a Corral, lo invitamos porque en esa legislatura nosotros logramos impulsar dos liderazgos, precisamente de Ciudad Juárez, y grandes mujeres a quienes les tengo un cariño especial. La maestra María Antonieta Mendoza, Sí. actual directora de Atención Ciudadana en el municipio de Ciudad Juárez, y la Ujú. maestra Marta Reay Pérez, ambas amigas y compañeras de la sección 8 y particularmente en Ciudad Juárez, y logramos que llegaran a la legislatura entonces como diputadas y representantes populares y propiamente del magisterio. Hicimos un convivio para celebrar la llegada de esa legislatura e invitamos a Javier Corral. La sorpresa es que asistió, fue el primero que llegó, de hecho, y el mismo día tenía su festejo con el partido que antes lo cobijó, lo impulsó, le ayudó, creó toda su carrera, que es Acción Sí, Nacional, no sé. al que luego traicionó y nos acompañó en esa degustación y convivio. Iba por una hora, estuvo más de 5 horas con nosotros. Ahí pudimos compartir el pan y la sal, cantamos un rato y a partir de ese momento, Mario, y a todos los que nos ven y escuchan, Javier Corral a diario me mandaba mensajes por WhatsApp o me marcaba saludándome, dándome los buenos días, compartiéndome algún tema y guardo los WhatsApps, guardo toda esa evidencia, Ujú. porque como tú sabes, en el derecho no importa lo que Lo que digas, diga. sino lo que puedas comprobar. Un día, pegado al mes de noviembre, recibo una llamada de él estando yo en Ciudad de México, ya en mi cargo como secretario nacional, como coordinador en aquel entonces, todavía no era Ah, secretaría ok. estatutariamente hablando, era coordinador nacional de Cente Joven, del movimiento de jóvenes de los trabajadores de la educación en México, y además era secretario del Colegiado Nacional de Organización y Administración, de negociación y administración. Yo recibo una llamada y me dice, ¿dónde estás? Le dije,
donde sea. Me dijo, es que quiero hablar contigo. Y mira, estoy en Ciudad de México, tomo el siguiente vuelo y nos vemos. Y hasta eso él insistió, no, no te preocupes, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues eres el gobernador y lo que se ofrezca, ¿cómo no? Soy institucional, Mario. Entonces, así fue, tomé el primer vuelo, me regresé a Chihuahua y me recibió alrededor de las 8:15, 8:20 de la noche. Ok. Platicamos, estaba muy ocupado y lo notaba inquieto. Tenía algunos libros ahí, yo me puse a verlos mientras recibía llamadas, contestaba mensajes y me parece oportuno platicar a lo mejor con tanto detalle para que luego entendamos que son dos detonadores los que generan tanto odio en contra de tu servidor. La primera pregunta que me hizo dos preguntas. La primera pregunta es, me dicen que eres muy amigo de César Duarte. ¿Qué hay con eso? Y yo le contesté textualmente. Le dije, yo tuve una extraordinaria relación con la persona que se encontraba sentada en el mismo sitio donde estás tú ahora. Y dije, así convenía a mi organización sindical, a mis representados y bueno, por supuesto, a los tiempos que nos tocó vivir, que no fueron fáciles. Y me dice, bueno, la segunda pregunta después de largo rato que, que estuvimos ahí esperando a que él dijera algo, es la proposición de que trabajara con él, pero no fue una proposición precisamente de trabajo. Hasta ahí voy a dejar el comentario a ustedes que nos escuchan y nos ven. Imagínense todo lo que quieran. Yo tuve que negarme a esa propuesta de trabajo y hasta me enseñó un video, me dijo, es que tengo un video donde le estás cantando a César Duarte. Y le dije, no, no le estoy cantando a César Duarte, le estoy cantando a mis compañeras educadoras porque fue un evento En un evento. celebrando el Día de la Educadora. A quien le estoy cantando es a ellas, a diferencia de ti, que tú sí me pedías canciones el día que tuvimos el convivio con las diputadas. Y con quien sí estaba cantando es con mi amigo Tony Meléndez, porque era con Conjunto Primavera el Ah, evento. ok. Y se quedó tranquilo con la respuesta, luego no le gustó mi negativa. Al día siguiente comenzaron los golpes duros en los medios de comunicación, acusándome de todo lo que pudieran acusarme. Que tenía en posesión inmuebles públicos, que tenía eh, relaciones para ostentar cualquier problema para el gobierno o implicar cualquier problema para el gobierno, que yo tenía no sé cuántas plazas. Digo, quien está en el magisterio, particularmente en este lenguaje, conocen que tú puedes acceder a una o dos plazas en el caso de plazas de jornada. Incluso los administrativos solamente pueden tener una plaza de jornada y hasta 12 horas en el esquema hora, semana, mes, o tiempo completo en el esquema hora, semana, mes, o una sola plaza en el nivel superior. Mi plaza es de nivel superior, la cual todavía me encuentro litigando porque el Corral arbitrariamente La- me cesó. Y al último, servicios educativos, y en este caso la UPN, que es a la que pertenece mi plaza, terminaron cesándonos por faltas, porque además no nos dejaban entrar a los planteles para poder acceder a nuestra obligación de ejercer y de vengar nuestro sueldo en las aulas. Pues bueno, así comienza todo, por esa negativa y porque todos a su alrededor le vendían imágenes que ellos querían para denostar a personas, ¿no? Como no podía atrapar a César Duarte, como no podía eh, acceder a esa venganza, entonces comenzó a dar estadísticas de detenciones para demostrar su supuesta lucha contra la corrupción cuando todo su gobierno estaba corroído de ese salitre de la corrupción. Digo, la muestra no la doy yo, la dan los tribunales, la da la Fiscalía General del Estado, que están persiguiendo a exfuncionarios del del- quinquenio de Javier Corral, con pruebas fehacientes. Y bueno, de tal manera que él enarbola en todo el país una lucha contra la corrupción, muy entrecomillado, expone una supuesta red de corrupción en la que sin cuidar el debido proceso presenta nombres completos, rostros sin cintillos y bueno, da conferencias por todo el país, se placea y comienza, ojo, comienza una campaña para una vender su imagen porque el señor ahora cobijado por otro partido, por el partido Morena, que por cierto ya dio muestras de lo que es, no tiene
no tiene sentido de la institucionalidad, ¿eh? No. Él mismo ya en sus declaraciones ha hecho quedar mal a su partido. Bueno, pues comienza esa campaña porque él aspira a ostentar la primera ministratura de este país, el Ejecutivo. Y por eso es que con recursos de las y los chihuahuenses se emprende una campaña por toda la nación. Desde ahí comenzamos, Mario, tú lo sabes, con la violación al debido proceso. Sí. Entonces empieza por coordinadores de área, directores de área, subdirectores de área, pero luego se mete con la organización sindical. Y textualmente le dijo a las personas con las que habló, yo tengo que meter a la cárcel a Alejandro Villarreal porque va a ser diputado. Y yo lo conozco. Primer mentira. Eh, Dice, él quiere ser gobernador. Y yo no voy a permitir que un maestro, que un profe llegue, ni siquiera a aspirar a esto. Claro, había un antecedente que ya les platiqué. Él lo consulta con una exdirigente nacional y le dice, pues adelante. Y, y entonces, de alguna manera, amenaza a los dos secretarios generales actuales, pero la persona que me sustituye o que me sucede en el cargo, de nombre Rosa María, se acerca con él y le dice, no, yo vengo a colaborar, que a mí me interesa que Alejandro siga en prisión porque a mí me estorba. Y así es como ejecutan por primera ocasión en junio del año 2018 la primera orden de aprehensión. Me detienen en cierta, mm, en cierto lugar de aquí de Chihuahua, no sé si pueda mencionar nombres, muy famoso ahí en el periférico de la juventud, Ok. y ahí me detienen por primera ocasión. Permanezco 3 meses y medio. Gracias a la estrategia de Villasana y Asociados, logramos un cambio de medida cautelar, pero es importante comentarles que mientras yo estaba en prisión y ellos se dan cuenta que podía obtener un cambio de medida cautelar, me ejecutan de inmediato y estando en prisión una segunda carpeta armada. Ok. A ver, antes de llegar, porque ese es un punto muy importante. Yo, eh, como tú bien dices, se armó una campaña en contra o al combate a la corrupción. Sí, Yo, por lo menos, precisamente cuando el exgobernador Javier Corral asume el cargo, yo me voy a Monterrey a estudiar la licenciatura en Derecho. Y sí, o sea, yo de afuera o ya estando en otro estado, y te lo voy a decir así tal cual, yo decía, no, qué bueno que ya está, que hay alguien que está afrontando la corrupción, ¿no? Porque eso es lo que se vendía por fuera. ujú. Y yo decía, no, sí, es que la corrupción, y pues a mí se me hace muy, a mí hasta el punto, hasta el día de hoy se me hace muy injusto que incluso el delito de peculado, etcétera, no esté tan agravado. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor te dicen, no, pues es que retiró dinero. Pues sí, no, es que ese dinero iba destinado a cierta cuestión que implica más sacrificios o implica una cuestión más delicada. Pero sí, o sea, sí se llegó a armar una campaña bastante fuerte en el estado de el combate a la corrupción. Y les digo, yo acá por fuera decía, no, sí, que hay que combatir la corrupción y qué bueno que Javier Corral lo está haciendo y que la madre. ¿Y cuál es mi realidad? Cuando llego yo al despacho de Villasana y veo, como yo se los comenté en el episodio que tuve aquí con el licenciado Héctor y con Enrique, ellos tienen la mayoría de los asuntos de a lo que se les denominó los expedientes X, Es correcto. que los expedientes X no es más ni menos que todas esas carpetas de investigación y todas esas causas penales que iban dirigidas a exfuncionarios públicos que estuvieron en el sexenio de, Ujú. de César Duarte. ¿Y qué me topo o cuál es mi realidad o veo por fin la realidad de que no es nada de lo que llegó a suceder? O sea, ya yo platicando con otra vez, así como contigo, con otros exfuncionarios, incluso después lo podremos adelantar, pero con el propio exgobernador que ha estado ahí presente ya en el despacho, ya una vez que te metes a ver realmente lo que sucedía, dices, no, güey, o sea, me vendieron una idea totalmente distinta que no se asemeja a lo que me estaban vendiendo, no se asemeja a lo que realmente estaba sucediendo. O sea, doy un ejemplo súper rápido, ¿no? El doctor Marcelo Tachiquín también tenía varios procesos y en una de esas decía, no, es que enriquecimiento ilícito y no sé qué. Pues sí, nada más que él se dio cuenta, así rapidito, él se dio cuenta que en la pericial de contabilidad, etcétera, donde estaban todas sus cuentas, pues una misma cuenta de junio, haga de cuenta, la triplicaban 3 veces. Pues sí, pues claro que sí iba a haber un desfalco de dinero o un enriquecimiento ilícito, pero era la misma cuenta, me explico. Eran mecanizaciones o eran
cuestiones que de alguna manera o de forma ficticia hacían para que pudieran encuadrar en un tipo penal y que se los pudieran coloquialmente achacar a ustedes. Entonces, digo, por dar ese contexto, yo así otra vez en lo personal y ahora que yo te conozco, sí se vendió muchísimo esa idea del combate a la corrupción por parte del exgobernador Javier Corral. Y una vez que yo ya me inmerso, que ya me inmiscuyo más en los temas relacionados a ustedes por amparos, por cuestiones que les ayudaba ya a los otros abogados, dije, no, pues es que pues, al final de cuentas todo lo que veía en los medios, todo lo que la gente llegó a ver, así como yo, o sea, nos creímos esa idea. Esa es la realidad de las cosas y que lo dejo en pauta para que no prejuzguen o que no juzguen antes de en realidad conocer, porque otra vez hay noticias que así de cualquier persona que llegan a aprender, que llegan a detener, etcétera. Y hay noticias que a veces que son casos propios o casos del despacho y dices, no, güey, pues, están poniendo otra cosa que nada que ver. O sea, a la gente a través de los medios les venden una idea que no es nada congruente con lo que está sucediendo en la realidad con respecto a ese asunto, cosa que a mi parecer es lo que llegó a suceder en muchos casos en estos expedientes X que así se les llegó a denominar. Ahora sí, eh, tú otra vez, pues yo hablo desde mi perspectiva como abogado, cómo es el proceso, cómo lo que llega a frustrarse uno cuando te tocan jueces que pues, no compartes la idea del juez, etcétera, y es como ese estrés, ¿no? Pero ahora sí, por tu cuenta, o sea, platícame ese día, así, el primer día que te llegaron a detener, o sea, ¿cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue en sí la situación de que o sea, nada más llegaron y te comunicaron que tenías una orden de aprehensión o qué fue lo que sucedió ese día? Por principio, tú ya analizaste la circunstancia en general y en lo particular desde el origen de la hipótesis y lo sustantivo del derecho. Te diste cuenta de la violación continua de las garantías individuales y de lo poco que importaba la opinión de los expertos, incluso del tribunal, para ejecutar carpetas armadas al vapor con la única intención de someter a prisión preventiva con un delito que ni siquiera lo amerita a funcionarios o exfuncionarios del gobierno de César Duarte para presionar y para dar estadísticas y entonces mostrar esa campaña que incluso tú compraste desde un estado cercano, pero otro estado que emprendió Corral. ¿Qué es lo que se conoce de los expedientes X? Incluso yo no vengo a defender a nadie, ni siquiera a mí mismo, que me juzguen por lo que han escuchado, pero yo lo único que pido es que sea pegado a derecho. Se conoce la versión de Corral. Sí. ¿Qué se dice de César Duarte? Lo que Corral decía y dice de César Duarte. Incluso a la actual gobernadora, la maestra María Eugenia Campos, él insiste en hacer esa campaña en contra de su persona. Quiere hacer lo mismo que hizo con Duarte, denostarla, quiere ensuciar su imagen, porque su discurso es el mismo. ¿Y cuál es el discurso? Pues lo que tiene él, nadie da lo que no tiene. Él en su haber, en su espíritu, en sus cuerpos, en sus partes, hay odio, hay rencor, tiene corroído el interior. Entonces, eso es lo que da. Cuando llega el momento de la primer detención, había ya esa campaña hecho efecto en una gran parte de la sociedad. Y mm, además del uso exorbitado de los recursos públicos, con una permanente violación a, a lo que en el mundo incluso está tipificado como un delito que pueda cometer alguna autoridad, intervenían teléfonos, nos seguían a través de los teléfonos, a través de la tecnología. Así fue como me encontraron. Salgo de mi domicilio, llego a este concurrido lugar del Periférico de la Juventud, porque ahí había quedado de verme con la diputada María Antonieta de aquel entonces, y observo que una camioneta me empieza a seguir. Yo di una vuelta allí en ese lugar y me prenden los estrobos y a partir de ahí comienza la pesadilla. Yo ya había recibido señales y había recibido mensajes de que podían detenerme, pero aplica el dicho del que nada debe, nada Nada, teme. teme. Yo estuve en el despacho de Zapata, Velasco Gómez Montt, eran mis Ujú. representantes en aquel entonces, un despacho muy connotado en Ciudad de México, y ellos me decían, no, no puede pasar nada.
tú tranquilo, sí me amparé 2 ocasiones por comentarios que recibí de una posible aprehensión y bueno, pues ya a 5 días de la elección fue que ocurre todo esto. En la elección en la que me convertí diputado local, yo era titular de la primera fórmula plurinominal del Partido Nueva Alianza. Ok. Y logramos muy raspados lograr el 3.06% cuando el partido en enero del 2018 en las encuestas no lograba ni el 1.5%. Entonces logramos a través de los amigos, las amigas, de grandes amigos y amigas empresarios, de los compañeros y compañeras trabajadores de la educación, de familia, de conocidos, de lo que hemos construido humildemente en el Estado, formar una estructura que fortaleciera al partido, amén de que tenía incluso en contra las indicaciones de la exsecretaria general de la sección 8 a quien yo ayudé a que ejerciera esa responsabilidad y además el gobierno del estado estaba en contra del partido. Bueno, pues él se dio cuenta que sí íbamos a llegar y por eso es que se apuran a armarme una carpeta con motivo de lo que sea. Mario, es importante señalar desde, desde la perspectiva y el análisis de los códigos que yo nunca he sido funcionario público. Yo solamente he desempeñado cargos en el aspecto y en el mundo sindical. Ok. Desde el año 2000 que estoy inmerso en mi organización sindical, solamente he ocupado cargos de representación en este sentido. En Ok. el 2004 mi formación en Ciudad de México y en el Estado de México, en la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Desde ahí comenzó con mayor intensidad mi participación, porque el sindicato luego formaba cuadros en estas instituciones con las que tenía convenio. Y luego llegué a la organización sindical en el 2007, ya como dirigente seccional, y en el 2011 como secretario general. Pues yo nunca he sido funcionario público. El delito ni siquiera correspondería a imputarme, porque, Porque el delito de peculado dice que es el exacto, servidor público que exacto. distraiga. Sí. Y aunque hay un hueco ahí en el que se me puede considerar, porque eh, no me señalan como autor, sino como Partícipe, creo estás, ¿no? ajá, como coautor o copartícipe, no recuerdo. Entonces, por eso es que hemos ganado todos los amparos en relación a ello. Sí. Obviamente no aquí, porque Corral eh, era el jefe del Ejecutivo y el jefe del Judicial. Tú sabes que hubo un grupo de jueces, un equipo de jueces y juezas de consigna que eran los que llevaban todos los casos, curiosamente, de los tan llamados expedientes X. Les recomiendo el documental La Farsa, donde Sí. ahí desnudamos muchas de estas arbitrariedades por informes que le brindó el Cerezo y la Fiscalía en aquel momento, que entre el Sheraton María Isabel de Reforma, perdón por el gol, y el Cerezo no había diferencia alguna en calidad y servicio. Que nos daban ropa de cama, que nos daban pijama, que teníamos de todo. Cuando meter una almohada a la cárcel, además de que había que pagar alrededor de 1,000 pesos, 800 pesos, depende de las ganas que tuviera el gángster que administraba la prisión, finado. No puedo decir en paz descanse o Dios lo tenga a la vuelta y vuelta, pero era una serie de negocios que se hacían en prisión a los cuales ni siquiera teníamos nosotros acceso. Todo el resto de la población en el penal tenía acceso a traer celulares, a meter lo que se te ocurra, pero a nosotros no. Porque además, si con los teléfonos públicos que están intervenidos dentro del Del Cerezo Cerezo. podíamos acceder a algún amigo o amiga de los medios de comunicación y externar, manifestar lo que estábamos viviendo, y eso molestaba mucho al exgobernador. Ahorita te platicaré cuando una vez llegué disfrazado a una audiencia, llegué disfrazado de Javier Corral, con una suástica de Hitler, porque para mí eso es un fascista. Y bueno, regresándome un poco a la reflexión de esto, eh, esa juez, como otros más, recibían instrucciones desde Palacio de Gobierno para que bajo ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, bajo ningún instrumento que ejecutaran las representaciones legales, pudiéramos acceder a la libertad, aunque fuese condicionada o en otras circunstancias. No firma mensual, firma semanal, firma diaria, no poder salir del perímetro de la ciudad o cualquiera que ustedes puedan mencionar. Eh, Depósitos para poder garantizar,
en fin. Y fueron esos jueces de consigna los que crearon la justicia, supuesta justicia para Chihuahua. Sí, digo, hay una cuestión que quisiera como aclarar, ¿no? Cuando decimos jueces de consigna, etcétera. Otra vez yo les digo, a mí me tocó prácticamente lo último de esa cuestión cuando estaba muy fuerte la situación todavía, ¿no? Porque incluso la actual gobernadora pues todavía no estaba en su cargo, apenas estaba en esa campaña de que también a ella la traían en unas investigaciones por parte del gobierno del estado de Javier Corral, etcétera, ¿no? Que ahí como, será cuestión de otro tema. Pero sí me llegó a tocar todavía cuando unos exfuncionarios todavía estaban en prisión y que, o a lo que me refiero o a lo que nos referimos, o a eso de los jueces de consigna, es que ahorita, si no tengo mal el dato, son aproximadamente 30 y tantos jueces los que están en funciones, jueces de control. Y en los expedientes X eran 5, 6, 7 jueces, Solamente. creo, solamente los que recibían o los que llegaban a conocer de esos asuntos. Es decir, a, a otros exfuncionarios tenían una causa penal y luego les abrían otra por otra orden de aprehensión, por otra investigación. Y esa juez que ya estaba o que ya conoció de una causa antes, era la misma. Y luego tenían otra audiencia y era esa. O sea, como por así decirlo, cada persona o cada exfuncionario tenía un juez al que siempre, si tuviera 2, 3, 4, 5 causas penales, siempre era esa juez. O a lo mejor ya de plano se quitaba, pero era otro juez que ya sabían o se sabía en el gremio de que eran de consigna, es decir, que nada más ellos conocían de esos asuntos. Volviendo ahora sí a esa parte del día que te detienen. ¿Cómo es tu primer día en el Cerezo? ¿Cómo, a partir de que te llegan a detener, cómo es ingresar a un Cerezo? ¿Cómo es esa experiencia? Digo, me imagino que debe ser algo como surreal, que dices, es que esto, o sea, es una pesadilla, no puede estar pasando, no puede estar pasando. O qué es lo que llegas a sentir una vez que ves así que entras literalmente a las puertas del Cerezo. Cómo es ese día en particular? En las tres aprehensiones, porque no fueron Sí, una, porque fue. ahora sí que como cualquier serie de las plataformas muy conocidas, y fueron 3 temporadas en prisión. El fin era evitar, bajo la medida de prisión preventiva o de privación de la libertad, porque prisión preventiva también es resguardo domiciliario, Sí, también es privación de la libertad, evitar que yo tomara protesta como diputado. ok. Yo accedí a esa gran responsabilidad. Y gracias a la traición de algunos y de algunas, porque participaron desde adentro del partido y desde adentro de la organización sindical, en particular la dirigencia de la sección 8 de aquel entonces, de la persona que ya comenté. Sí, Y ningún fiscal cuando ejecutó las órdenes de aprehensión se portó excesivo conmigo. ok. Los elementos sí estaban muy nerviosos en esa primera aprehensión. Era un solo agente de la fiscalía con un oficial que traía un arma larga. El oficial muy nervioso, temblaba, sudaba, le temblaba No. el mentón y me apuntaba con el arma. Y el fiscal le decía, baja el arma, él no es un tipo peligroso. No me esposaron, me subieron a la camioneta. Yo estaba muy desconcertado. Ya no me permitieron atender el teléfono, me llevaron a la Fiscalía Zona Centro y pues ya sabes, te toman huellas, te toman fotografías y desde ahí comienza la intimidación. No en la aprehensión en esa ocasión. Ok. Empiezan a pintarte un panorama catastrófico y te hacen sentir como si nunca más pudieras ver la luz del sol, que no fuese a través de una reja o una pared muy alta. Tienes familia, tienes amigos, tienes aspiraciones, tienes propósitos, metas, objetivos y empieza en tu interior, en esa capacidad que tiene el ser humano de autodestruirse, empieza la mente a jugar contigo. Cuando me trasladan al cerezo, no te cae el 20, como se dice coloquialmente, hasta que pasan unos días. Llego al cerezo, pues muchos por la vida pública me conocían, me trataron muy bien algunos, otros no. Y desde párese ahí, voltea la cámara, póngase esta ropa gris, bájese la pantalonera para, te quedas en ropa interior para que te revise la cámara, pásele y otra vez huellas, otra vez fotos, otra vez todo ese proceso.
Esa primera noche dormí en un lugar que se le conoce como COCT, dentro del Cerezo, donde están las oficinas administrativas. Y me acuerdo que me dormí sin ningún problema. Yo me duermo en la plancha de cemento y otro día pues a la audiencia inicial. Me, me dicta prisión preventiva por 1 año y en la audiencia eh, de vinculación, me vinculó obviamente, por eventos que se hicieron para los maestros. O sea, Alejandro Villarreal nunca recibió en sus cuentas y en sus manos un solo centavo, jamás. Todo ese dinero entró a las cuentas de la organización sindical, a las cuentas de la sección 8, y se utilizó para lo que estaba destinado y para lo que el gobierno del estado, antes de mi gestión, durante mi gestión y en la actualidad, le siguen dando a la organización sindical esos recursos para fiestas del Día del Maestro, fiestas de la educadora, eventos con los hijos de los trabajadores, becas para los hijos de los trabajadores, y todo se entregó. Nosotros terminábamos poniendo más dinero. Ok. Entonces, ni siquiera Alejandro Villarreal, que nunca encontraron ni encontrarán rutas del dinero. Lo que yo he comentado, eso es, como dijo Miguel Bosé, lo que ven es lo que hay es lo que ven. Entonces, ese era su coraje, ¿no? Pues estaba inventada y estaban hechas en el aire, huecas, bofas, vacías, las carpetas. Eh, Todo esto, Mario, también lo conoces por el dicho de testigos protegidos, que yo les llamaría de otra manera, porque pues ellos solos aceptaban que habían participado en lo que la fiscalía les pedía que dijeran, entre ellos el exsecretario de Hacienda y el principal testigo. Todas las carpetas están basadas en el dicho de un tipo que acepta que participó en el desvío y en el desfalco de millones de pesos del gobierno del estado. Pero él nunca pisó la cárcel. Y además Sí, no. luego se supo que todas esas calidades de testigos protegidas no estaban sustentadas en los acuerdos que existen entre fiscalías. No estaban fundamentadas en la ley. Pero bueno, pues él participó desde un principio con Javier Corral. Yo no puedo comprobarlo, pero es sabido por todos que participó incluso en negocios y que les asesoró para cómo sustraer de manera ilícita recursos del gobierno. Participó y lo protegió el gobierno de Javier Corral. Y hacía muchos testigos o imputados con identidad reservada, porque ellos mismos lo aceptaron, ¿no? Y bueno, pues fueron 3 meses y medio los que duró en esa primera ocasión. Ahí mismo me ejecutan una segunda carpeta, quedo en libertad de la primera por un Ok. cambio de medida cautelar, pero ese mismo día se lleva a cabo la audiencia inicial de la segunda carpeta y me vuelven a dejar en prisión. Así que ese mismo día salí y ese mismo día me volví a quedar en prisión. Logramos la libertad con otra medida cautelar, firma mensual, una cantidad en garantía. Un 12 de octubre del año 2018 salgo de prisión y el 18 de octubre me vuelven a aprender por las mismas razones. Si ustedes creen que en el principio del derecho debe de conservarse como tal, en que nadie debe ser juzgado en nuestro país 2 veces por la misma razón, pues les presento su servidor, fui juzgado 2 veces por la misma razón. Una juez de las que no era de consigna, voy a decir su nombre con todo respeto y el aprecio por su responsabilidad altísima y su alto grado de ética, la juez Amparo Pérez. Ujú. Ella lleva una audiencia con una nueva carpeta y les dijo, no lo vinculo, Ok, en esa ocasión no te no me vinculó a proceso. vincularon. Bueno, yo salgo el 19 de octubre después de la segunda aprehensión Sí. por las otras carpetas. Me quisieron quitar la calidad de libertad con otras medidas cautelares. Luego me ejecutan una tercera carpeta y la juez no me vincula y cambian fechas. Solamente cambian fechas de la misma carpeta, cambiaron las fechas para volverla a ejecutar.
Para que no se viera como el mismo hecho. Claro, eran los mismos Ok. hechos solamente con diferentes fechas. Ok. Y bueno, soy aprendido por tercera ocasión el 1 de abril, en la madrugada del 1 de abril del año 2019. Todo este tiempo que yo duro en libertad, regreso a cumplir mi responsabilidad, ahora sí como secretario nacional de CENTE Joven del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en Ciudad de México. Y yo venía a firmar cada vez que me correspondía. Estaba en Chihuahua precisamente porque el lunes siguiente, esto fue un domingo, me tocaba firmar y en la madrugada del lunes me aprenden más de 80 elementos en mi domicilio. Imagínate la cantidad de vehículos, imagínense las camionetas, los coches, eran 5 agentes del Ministerio Público. Tenía yo 4 amparos vigentes, uno de ellos específicamente para que por esa carpeta que ya nos habíamos enterado que querían ejecutar, no se me pudiera aprender, sino llevar el proceso de manera adecuada. Además, les repito, no tengo la calidad específica de servidor público para haber sido señalado por ese delito. Y bueno, pues me llevan a prisión, no hubo poder ni argumento que pudiera contra el absolutismo y el fascismo con el que ejercía el gobierno Javier Corral, y entonces estuve 17 meses seguidos en prisión, mi estimado Mario. Y es entonces cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de los distintos instrumentos de el despacho Villasana y Asociados, el licenciado Enrique Muñoz, el licenciado Héctor Villasana, el licenciado Carlos López, todos los días vivían en los juzgados locales y federales. Entonces, un tribunal colegiado radicado aquí en Chihuahua emite la no vinculación de estas causas de tu servidor. En otras palabras, ustedes saben que tiene los mismos efectos que la absolución en un juicio. Ok. Y luego, ahorita que estábamos antes de comenzar a grabar y ahorita lo acabas de mencionar. Algo que a mí me pareció muy impactante fue la vez que, o yo después ya me llegué a enterar de que llegaste precisamente con un símbolo prohibido que lo tenía a una de las audiencias. Sí. Esa, ¿por qué fue? ¿Cómo? O sea, ¿cuál fue tu decisión para haber llegado a una audiencia y que por supuesto se videograban y todo y haber llegado de esa forma a esa audiencia? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿O cuál fue el motivo detrás de? A veces me gusta la irreverencia, a veces me gusta practicarla cuando es necesario. Cuando soy tratado con respeto, yo lo multiplico para así regresarlo. Cuando soy tratado con indiferencia, pues aplicamos la misma. Cuando soy tratado con despotismo, nepotismo, con groserías, prefiero ni siquiera rebajarme a esos niveles. Pero Javier Corral no merece ninguno de mis respetos ni del pueblo de México. Esa es mi muy particular opinión. Y el tipo había mostrado en sus discursos, en su actuar, en la creación de su gobierno, un fascismo fehaciente, como si siguiera las líneas de lo que Adolfo Hitler denominó como el instructivo para la construcción de estados de esa naturaleza. Yo sé que Alemania hoy se arrepiente mucho de esa parte de su historia, incluso es difícil acceder al libro de Mi lucha de Adolfo Hitler porque requieres la intención traducida de un alemán y está incluso en la ley. Ellos se avergüenzan de lo que el austriaco Hitler lo hizo con el holocausto. Y bueno, pues además de que hasta se parece, nada más con unos centímetros más de estatura, pero con unos centímetros menos de cerebro. Y entonces dije, bueno, no había manera y no había poder humano que nos permitiera acceder a una libertad eh, con otras medidas cautelares. Y entonces uno de los compañeros que también estaban privados de la libertad, le dije, oye, no voy a decir su nombre, lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo, es mi amigo. Tú eres muy bueno para el dibujo. ¿Qué te parece si te traigo una camiseta de las grises y me dibujas una suástica? ¿Qué vas a hacer, líder? Me dijo. Después te platico. Tú ponle una aquí y una aquí atrás. Entonces, pues se puso y la dejó como si hubiera sido serigrafiada. Lo que hice fue que me dejé crecer el bigote en esos días. Y luego pues me hice la partidura y me peiné así como Javier Corral. Era un híbrido entre Javier Corral y Francisco Barrio porque hasta se parecen, ¿no? Lo que hice fue poner una chamarra, hacía frío, entonces me cubrí la camiseta. Y al salir del cerezo siempre te pedían que te bajaras la pantalonera,
enseñar que no llevabas nada y subirte la camiseta. Entonces yo me subí la camiseta con todo y chamarra. Ah, ok. Los oficiales, eh, los que están ahí en el cerezo cuidándote, nunca se dieron cuenta que yo llevaba esto. Se les hizo extraño que fuera peinado así y que llevara bigote. Entonces Ujú. cuando llego a la audiencia, yo había convocado medios de comunicación y yo les agradezco a todos los medios de comunicación que a la fecha seguimos siendo amigos y que siempre que se requiere el espacio, tengo las puertas abiertas, sus cámaras y sus micrófonos, o muy seguido recibo la invitación. Invitación. Y bueno, pues ya los habíamos convocado, se llenó la sala de medios de comunicación y justo antes de que iniciara la audiencia yo ya estaba sentado en los escritorios, estábamos en la parte acusada y frente a los medios me descubro la chamarra y les enseño la camiseta. Y pues tomaron fotos y yo llevaba un documento para hacer y dar lectura a los medios de comunicación. Ok. El juez se puso entre rojo, azul, verde, no hallaba qué hacer, se la pasó toda la audiencia moviendo la cabeza. Hay que reconocer que también les causé un poquito de pena a mis abogados defensores, pero a ver, si desde el gobierno no había respeto, primero al Estado de Derecho, segundo a los derechos humanos y tercero, violando la presunción de inocencia, atacando a mi familia, siguiendo a mi madre, siguiendo a la madre a la madre de mis hijos, hostigando a mis amigos, no tuvieron ningún respeto a la condición humana. ¿Yo por qué debía tratarles con respeto cuando ya la agresión no solamente era contra mí? Finalmente me dedico a esto y uno entiende que puede ser incómodo a otros actores políticos que de pronto pueden ejercer el poder, pero con la familia no se metan. La familia es sagrada y los hijos, esos no se tocan. Hasta en otros círculos de poder distintos al gobierno, hasta en eso tienen reglas y hay condiciones. La familia no se toca. Ok. Entonces, cuando llego, bueno, luego algunos amigos y conocidos me decían, hombre, Javier Corral pateaba los botes de basura en Palacio de Gobierno. Cuando regreso al Cerezo, Mario, todos los custodios estaban reunidos en ingresos. Y yo sí pensé que me iban a tablear, me iban a golpear o quizás hasta me iban a matar. Pero habían recibido una llamada que no me tocaran un pelo, porque las declaraciones que hice, que Napoleón me dejó al final unos minutos tener la entrevista directa con los medios, mm, pude expresarlo. Y yo dije con mucha claridad, responsabilizo a Javier Corral, a fulano de tal, a fulana, a perengano, si algo llega a pasarme a raíz de esto que estoy haciendo, porque la ciudadanía debe conocer X, Y, Z, W. Entonces me pasan a un cuartito que estaba súper al fondo y ahí me quitaron la camiseta, se dieron cuenta que nadie la metió, no estaba hecha afuera, me leyeron la cartilla, despidieron a algunos de los comandantes y de la gente que trabaja y los hicieron trabajar 3 turnos seguidos porque no detectaron que llevaba la camiseta cuando salí. Esa es más o menos la historia Del por de qué. Adolfo Javier Corral Hitler. Ok. Ya por último, profesor, tengo entendido que pues todavía después de todos estos años siguen ahí unas causas pendientes. Ya tenías, o si no mal recuerdo, 5 fueron las totales que llegaste a Así tener. es, Ahorita nada más subsisten 2. sí, así es. Igual, pues posterior a, todavía falta ahí un tiempito, yo creo, para que se llegue a aclarar toda la situación, a que ya lleguen a incluso a, ya sea por sentencia u otra cuestión para que se llegue ya a culminar los procesos que tienes ahorita. No sé si quieras llegar a, ya por último, dejar un mensaje, algo que te pareciera importante llegar a destacar. Mira, aprovechando tus cámaras y tus micrófonos, creo que seas abogado o no, debe quedarte claro que desde que en Europa Montesquieu instauró los primeros bocetos de la división de poderes, fue para evitar que una sola persona fuera el juez, la parte, la autoridad, todo. La división de poderes no es una necesidad. La división de poderes es la verdad de los pueblos. No importa el discurso, pero es lo único que te acerca a una de las máximas condiciones a las que aspira el ser humano, a la libertad, el derecho a la vida, a la salud y a la libertad.
Entonces, cuando no hay esa división de poderes, entramos en un estado absolutista. La función del Poder Judicial es resguardar que ninguna ley rebase las garantías individuales, que ninguna ley esté por encima de lo que corresponde, lo que reglamenta la sociedad. Los diputados, los senadores deben de velar, deben de vigilar y construir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para transformar, para renovar, para restaurar o para instaurar nuevas condiciones de ley que le beneficien a los ciudadanos que votaron y que no votaron por ellos. Sí. Pero convertir los tres poderes en uno solo es un gran riesgo para quienes aspiramos a tener libertad, haya sido señalado por algo o no. Es incluso hasta ir en tu coche o en el autobús del transporte público y tener la seguridad y la garantía de que nadie te va a detener por cualquier cosa si alguien en condiciones vulnerables emocionales no te ve con buenos ojos. Seas político o no, Sí. te dediques a esto o no, seas funcionario público o no, trabajes construyendo, trabajes en las escuelas, trabajes desde el derecho de cualquiera de tus profesiones, seas empresario, incluso o no trabajes. Sí, pero que tengas esa certeza. De tal manera que nosotros fuimos víctima de ese estado absolutista en el que el Congreso hacía lo que el gobernador decía, el Poder Judicial, no todo, ya hablamos de los jueces de consigna, hacían lo que el Ejecutivo les ordenaba. Entonces no había, pues ahora sí que como el programa de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado, no había quien nos defendiera. Sí. El Poder Judicial de la Federación fue el único espacio que encontramos para dar la pelea. Y bueno, no es un consejo, es participarle lo que tu servidor hizo. Nunca nos rendimos, nunca nos doblamos como algunos otros, pues lograron doblarlos y los hicieron declararse culpables para poder acceder a la libertad. Qué curioso, ¿no? Eh, Aceptando lo que no hiciste, accedías a la libertad. Y cuando te resistías Te quedaba. y que querías defenderte, tu castigo era la prisión. Es peligroso cuando todo se convierte en una sola cosa en materia de gobierno. Yo fui objeto de ello. Yo sí creo en la división de poderes, en el respeto. En cuanto a lo que hoy acontece en nuestro país, yo no puedo opinarte si la reforma judicial es buena o no. No tengo punto de comparación. México no ha tenido este esquema antes. Se puede hablar de Estados Unidos y de otros países, sí, pero los mexicanos somos muy especiales. Habría que ver cómo funciona primero para poder emitir un juicio o Un un juicio. criterio al respecto. Yo te agradezco que me permitas expresarles. Desde el día uno dije que soy inocente, lo he probado y bueno, pues por cosa juzgada refleja, porque se ha sentado un precedente y porque los tribunales se han manifestado ya en favor de tu servidor. Tengo la plena certeza de que ni la calidad específica, ni hay pruebas, ni hay nada con qué comprobar. No es nada más tener la conciencia tranquila. Me ha costado mucho en todos los sentidos eh, restaurar y ver de frente a quienes Javier Corral les vendió la idea que habíamos cometido un ilícito. Perfecto. Muy bien. Pues otra vez, de nueva cuenta, gracias, profesor, por haber Muchas gracias, aceptado Mario. la invitación. Espero que el episodio les haya gustado. Nos vemos en un siguiente episodio.